Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 del Sagrado Libro. Y entramos al mensaje de la palabra de Dios y nos vamos ya aquietando para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. La iglesia se presentó ante Él, glorificando su nombre a través de los frutos de labios, a través de su ofrenda, su diezmo, su primicia. Hemos exaltado su nombre y ahora queremos que Dios hable con nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hoy me voy a referir solamente a la primera parte de este versículo donde dice, por lo cual, animaos unos a otros. Tome su asiento, por favor. Gracias. Aquí el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, le escribe en este caso a la iglesia que estaba en Tesalónica. Y le dice a esa iglesia de esa ciudad que se animen unos a otros. ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia que entre ellos, entre los creyentes, debían animarse unos a otros? La respuesta es muy sencilla. Es porque el desánimo podía llegar a afectar a alguno de sus integrantes, y ahí en ese caso debería estar su hermano, su hermana, para animarle a aquel creyente que está necesitando de ese aliento de vida, de ese ánimo espiritual. El tema que traigo para la iglesia en el día de hoy, y quiero transmitirlo con el auxilio del Espíritu Santo, es el desánimo. Hace unos días atrás íbamos en el auto con mi familia y conduciendo, considero que fue Dios quien puso esta palabra para que predique hoy. El desánimo, y de pronto Dios empezó a fluir, a poner palabras de las que voy a hablar hoy en esta noche. Pero en estos días, investigando, estudiando, indagando, analizando la palabra de Dios, me di cuenta que realmente era un mensaje de Dios. ¿Por qué? Usted, los hermanos de la congregación, me habrá escuchado en muchas oportunidades orar para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno de ustedes. En lo personal considero ese es el éxito. ¿Cuál es el éxito de una persona? Cuando llega al último instante de su vida y al exhalar su último suspiro, todo lo que Dios diseñó, todo lo que Dios predestinó y todos los proyectos de Dios se cumplieron en esa vida. Repito, ¿cuándo está el éxito? Cuando la persona cumple todo el propósito de Dios como lo hizo Jesús. Entonces yo, al orar para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida,
estoy orando para que tengas éxito en Dios. Que todo, absolutamente todos los propósitos de Dios se realicen en tu vida. Y metiéndome en la palabra de Dios descubrí algo. Que el desánimo aleja a las personas del proyecto de Dios. Vuelvo a decirle, el desánimo aleja a las personas del propósito divino. Donde hay una persona desanimada, allí hay una persona que está en peligro de alejarse cada día más del proyecto de Dios. Dios estableció la iglesia, la iglesia. Dios estableció para que los creyentes, entre otras cosas, se animen unos a otros. En ninguna parte de la Biblia está escrito que los creyentes deben desanimarse unos a otros. Porque hay personas que parece que malinterpretan la Biblia y hacen un esfuerzo y trabajan como para desanimar. Pero el proyecto de Dios no es ese. El plan de Dios es que los creyentes entre sí se animen unos con hacia los otros. La Biblia menciona de tremendos, La Biblia menciona de tremendos hombres de Dios que en determinados momentos de su vida experimentaron el desánimo. Tremendos hombres de Dios, pero que sin embargo en algún momento de su vida tuvieron que lidiar y experimentar lo que es el desánimo en su vida. Puedo mencionar, por ejemplo, Moisés. También podemos mencionar Elías. Podemos mencionar Jonás. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Jeremías volviendo al Antiguo Testamento. Son hombres de Dios que en determinado momento el desánimo golpeó la puerta de su vida. ¿Y ahora por qué viene el desánimo? Nadie dice, oh, cómo quisiera estar desanimado. Usted nunca va a escuchar decir a una persona, wow, hoy me levanté con ganas de estar desanimado. El desánimo llega solo, sí, que usted lo llame. ¿Por qué? En el caso de los personajes bíblicos que he mencionado, fue por varias razones, o por fracaso, frustración, decepción, desilusión, dolor, tropiezo. Que tuvieron que pasar y que a ellos le trajo desánimo. Seguramente alguna de estas cosas usted pasó. Y es probable que vuelva a pasarlo de nuevo. Por eso el mensaje. La actitud correcta para cuando pases por estas cosas que estoy mencionando es tomarlo como un aprendizaje.
tomarlo como una escuela, para que en el futuro sepas mejor qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Normalmente cuando nosotros pensamos en esos grandes personajes, como por ejemplo en estos grandes personajes bíblicos, cuando se nos habla de grandes líderes de la historia o de los más ilustres científicos de la historia, nosotros automáticamente pensamos, esa gente fue tan ganadora que no conoció la derrota. Esa gente es tan grandiosa que no conoció el fracaso, no conoció la desilusión, no conoció la decepción. Sin embargo, cuando usted se mete en su biografía y comienza a estudiar la historia de todos esos personajes, usted va a descubrir algo, que ellos experimentaron todo lo que usted experimenta. Ellos experimentaron el fracaso, ellos experimentaron la decepción, ellos experimentaron la desilusión. La diferencia es que esos grandes personajes supieron levantarse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y es lo que usted tiene que hacer. Cuando usted experimenta esas cosas, tomar como un aprendizaje y levantarse en el nombre de Jesús una y otra vez, una y otra vez. En el nombre de Jesús debes levantarte en Él. Así como lo hicieron estos personajes. Es feo la decepción. Y eso desanima mucho a la gente. Personas que usted esperaba mucho. Personas que usted confió. Personas que usted esperaba algo mejor. Pero de pronto se encuentra con que la decepción y es feo encontrarte con la desilusión, estar ilusionado por algo, esperanzado en algo, y de pronto chocas contra la realidad. Tu esperanza se derrumba. Como decimos en la jerga mundana afuera, se derriba como un castillo de naipes. O la frustración de trabajar por algo, por una ilusión, por un deseo, por un sueño, por una necesidad. Y esforzarse y trabajar y trabajar y trabajar y esforzarse y sacrificarse y dar todo de sí. Pero no se logra, no se consigue. Y cuando suceden esas cosas, el normal de la gente tiende a desanimarse. O un tropiezo, un dolor, un golpe, hace que la persona tienda a desanimarse. Escucha esto. Algo puedes hacer. Algo debes hacer. Algo podemos hacer. Animarnos unos a otros, por lo menos. Animarse unos a otros. Porque eso le puede pasar a cualquiera. Dígame acá los obreros, ¿quién no experimentó una decepción? ¿Quién no experimentó una desilusión, un fracaso? ¿Quién no lo tuvo? Claro. Pero para eso Dios estableció la iglesia y Pablo aconseja: anímense unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque dije lo que voy a empezar a analizar lo que dije al principio. Y eso es lo malo de todo esto. Que el
desánimo te aleja del propósito de Dios. Podemos mencionar a Moisés, siervo de Jesucristo, un tremendo líder espiritual en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en Números 11 nos dice la Biblia que Moisés se desanimó. Y el desánimo lo que hizo fue querer apartarlo del propósito. Moisés quería que Dios le quite la vida. Tal es así que dice: Señor, si he hallado en tu gracia delante de tus ojos, te ruego, quítame la vida. Desanimado, totalmente abatido. ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de Moisés? Era que él conduzca a su pueblo desde Egipto, todo el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Ese era el proyecto divino. Pero ahora Moisés, a mitad de camino, apenas arrancando la caminada, Moisés está desanimado. Y ese desánimo lo que está haciendo es intentar apartarle del propósito divino. Dios dice: continúa, Moisés. Y Moisés dice: no quiero, quítame la vida. No quiero continuar. ¿Se da cuenta cómo te arranca el propósito? Pero algo más también. El desánimo te quita el sentido de pertenencia. Fíjese que Moisés, algunos capítulos antes de Número 11, era un líder que amaba a su pueblo. Era un líder que estaba dispuesto a dar su vida por ese pueblo, que intercedió por ellos varias veces. Por ejemplo, cuando Israel hizo el becerro de oro y le adoraron, Moisés estaba allá en el monte, en la presencia de Dios, en el monte Sinaí. Y Dios se le presenta a Moisés y le dice: desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Dios le dice a Moisés: voy a destruir este pueblo, voy a matarlo a todos, pero de vos, Moisés, y de tus descendientes voy a hacer una grande nación, una nueva y grande nación. Y Moisés le dice: no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir los enemigos que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto? Moisés podía decir: ok, hacé de mí una gran nación, matale a todos esos pecadores, idólatras. ¿Quién le mandó a que se haga el becerro de oro? Hacé de mí una nación, de mis hijos, de mis nietos, hacé una nación conmigo. Pero él dijo: no, Señor, acuérdate de tus promesas, la que le hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. Pero sin embargo, en Números 11, el desánimo le sacó ese sentido de pertenencia que él tenía. ¿Y sabe lo que le dice Moisés a Dios? ¿Acaso yo concebí a este pueblo? ¿Acaso yo engendré a este pueblo para que yo tenga que estar lidiando con ellos? Moisés le está diciendo: no quiero saber nada con ellos. Ellos no tienen nada que ver conmigo. Yo no los concebí, yo no los engendré. No tienen arte ni parte conmigo. No son míos, no me pertenecen. ¿Por qué yo tengo que estar hasta con ellos? El mismo Moisés que antes estaba intercediendo, ahora hizo una barrera de separación entre él y el pueblo. Yo no los engendré, no me interesa, sé con ellos lo que tú quieras. Le sacó el sentido de pertenencia. Él se sentía parte de ese pueblo, pero ahora el desánimo hace que haya una barrera entre él y el pueblo. Yo no los engendré, yo no les concebí a ellos. Eso hace en las personas. Usted va a ver personas comprometidas con su causa, gente que da la vida, que da su tiempo, gente que
que sudó lágrimas, que transpiró, que se esforzó, que sentía que la obra de Dios y que Dios eran todo en su vida. Se sentía parte de la obra, se sentía parte del proyecto. Pero el desánimo golpeó su vida. Y hoy, tan lejos, yo no tengo nada que ver con ellos. Yo no tengo nada que ver con ellos. No se sienten parte de esto. No se sienten parte de la obra de Dios. No tienen deseo de hacer la obra de Dios. Porque el desánimo golpeó su vida. ¿Cómo puede ser gente que estaba dispuesta a hacer la obra de Dios, que amaba la obra de Dios y hoy no quieren hacer nada? Es porque el desánimo lo apartó del proyecto divino. Pero Dios hoy quiere hacer algo. Dios me dio esta palabra, lo confirmó en varias ocasiones, porque Dios quiere que muchas de esas personas que como estos grandes hombres de Dios experimentaron el desánimo, Dios hoy quiere animar a todo su pueblo para la gloria de Dios. Eso es el propósito de este mensaje. Elías, siervo de Dios, un hombre que tenía tanta unción que podía hacer descender fuego del cielo. Pero sin embargo, el desánimo golpeó en la vida de Elías. Y de pronto lo vemos a Elías huyendo por el desierto y metiéndose en una cueva, fuera del proyecto de Dios, fuera del propósito de Dios. Tal es así que cuando Dios viene a su encuentro en la cueva, le dice: ¿qué haces tú aquí, Elías? ¿Qué haces tú aquí, Elías? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Yo no te dije que vengas acá vos. Tú te viniste solo. Yo no te dije que te marches por el desierto. Yo no te dije que te metas en la cueva. Te metiste solo. ¿Qué haces acá? Fuera de mis proyectos, fuera de mis propósitos. El desánimo hizo que Elías salga por ese momento fuera del proyecto de Dios. Pero no solo eso. El desánimo hacía que Elías vea todo mal. ¿Por qué te alejas del proyecto divino? Porque el desánimo hace, el diablo aprovecha y haces a que tú veas todo mal. Elías veía todo mal. Señor, tu pueblo se ha apartado de tus mandamientos, de tu pacto. Tu pueblo ha derribado tus altares. Tu pueblo ha matado a los profetas y solo yo he quedado. Elías veía todo mal. Y Dios le dice: Elías, vuélvete por tu camino ahora. Vuélvete por tu camino. Y quiero que sepas, Elías, que yo he preparado 7,000 personas en Israel que no se han doblado delante de Baal ni lo han besado. Elías, quiero decirte algo: hay 7,000 rodillas que me son fieles a mí y que no se han corrompido todavía. No estaba todo bien en Israel, pero tampoco estaba todo mal como lo estaba viendo Elías. La gente desanimada, el diablo aprovecha, te saca del propósito y hace que tú veas todo mal. Es muy fácil encontrar una persona desanimada. Te habla todo mal. Están todo mal menos él. Elías estaba perfecto. Él estaba fuera del plan de Dios, creyente.
creyentes en Cristo Jesús. Elías estaba en rebeldía con Dios. Elías estaba fuera del proyecto divino. Estaba en desobediencia. Se fue donde Dios no le dijo. Sin embargo, para Elías, escucha esto. Elías, él estaba perfecto. Solo yo te soy fiel. Solo yo te obedezco. No hay nadie más en Israel. Él era el único perfecto, el único varón de Dios. No había más nadie. No, venía acá Elías. Quiero decirte algo. Hay 7,000 rodillas que son fieles a mí todavía en Israel. Yo te voy a invitar a que hagas algo hoy, que no le preste tu mente y tu corazón al diablo. No le hagas caso. En el nombre de Jesucristo, si Dios está hablando hoy aquí, es porque Dios quiere que muchas personas se vuelvan por el camino por donde han salido y que vuelvan a hacer la obra de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios quiere animarte a que sigas haciendo la obra de Dios como la hacías antes. Dios confirmó este mensaje. Pastor Juan Sánchez habló de Jonás, la vigilia del viernes. Jonás, profeta de Dios. Yo no le estoy hablando de cualquier personajito ahí, le estoy hablando de hombres de Dios. Jonás, siervo de Dios, profeta de Dios, que el desánimo golpeó su vida porque no entendía. La historia dice que los ninivitas mataron a su padre. Jonás odiaba a los ninivitas. Jonás quería el juicio de Dios para los ninivitas. Era una nación sanguinaria. Pero sin embargo viene Dios. Dice, quiero que vengas, vayas a Nínive y predique ahí. Jonás quedó muy desanimado, no entendía. ¿Cómo puede ser Dios que le dé una oportunidad a una nación como esa? Se desanimó. Y en lugar de ir para Nínive, se fue totalmente en sentido opuesto. Se fue al otro lado. Se fue para Tarsis. Totalmente fuera del proyecto de Dios. El desánimo, iglesia, el desánimo te saca del propósito de Dios. Jonás, desanimado, fue exactamente en dirección opuesta. Al igual que Moisés y al igual que Elías, Jonás quería morirse. Echaron la suerte ahí los religiosos que estaban ahí en el medio de esa tormenta en el mar. Usted conoce la historia. Echaron la suerte cayó sobre Jonás. Tomaron a Jonás y Jonás podría reaccionar. No, soy yo, por mi causa vino y estoy arrepentido, y orar a Dios y cesaba la tormenta. Pero Jonás estaba tan desanimado que prefirió que le tiren al agua y morir ahí en el mar. Eso es estar bien desanimado. Prefirió que le echen al agua, pero no estaba dispuesto a dar el brazo a torcer. Pero ay, lo que voy a decir, Dios es un Dios que sabe retorcer los brazos de alguna manera. Tarrando, roba, sora, maquia, lama. Hay algunos creyentes que no quieren dar brazo a torcer, pero Dios Dios trabaja con los corazones más duros. ¿Saben lo que sucedió en esa nave? Se estaba cayendo toda a pedazos. Estaban todos a punto de morir a causa de esa grande tormenta. Los que estaban allí, el único que conocía a Dios era Jonás. Los otros no conocían a Dios y los otros no sé cómo oraban a su Dios. No sé si se saltaban, danzaban, no sé si daban gritos de júbilo, no sé si se cortaban, no sé qué es lo que hacían, pero invocaban a su Dios para que pare esa tormenta. Usted sabe lo que hacía el siervo de Dios, ¿no? ¿Qué hacía? Dormía un dulce sueño.
Mientras todos estaban haciendo algo, dormía. El desánimo te aparta del propósito divino y te hace dormir. El sueño de la indiferencia, el sueño de la insensibilidad. Cuando el desánimo golpea tu vida, puede ser que hay un hermano a tu lado llorando sangre. Hay un hermano que está al lado tuyo derramando lágrimas de sangre. Puede ser que a tu lado haya un hermano esforzándose y trabajando arduamente para su obra. Puede ser que a tu lado esté una persona que está haciendo la obra de Dios y que tú te das cuenta que necesita ayuda. Pero tú, desanimado, duermes. No importa que tu hermano esté al lado tuyo gimiendo. No importa que tu hermano esté sudando. No importa que tu hermano esté matándose al lado tuyo. El que está desanimado sencillamente duerme, como lo hacía Jonás. Pero Dios me puso esta palabra porque hay muchos que en este tiempo han estado dormidos, pero Dios quiere que se despierten para su gloria. Dios quiere que se despierten para su honra y que a partir de hoy esa inyección de fe y de ánimo venga sobre su vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El que te duerme no ve nada, no siente nada, no le importa nada. ¿Sabe por qué? Desánimo significa, ¿desánimo qué significa desánimo? Falta de ánimo, falta de fuerza, falta de energía para hacer o para resolver algo. Falta de fuerza, de energía, de ánimo para hacer algo, para resolver algo, para emprender algo. No tiene fuerza, no tiene ánimo. Pero mi Biblia dice que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguno. Y si usted lo cree, levante su mano y diga amén. Pablo, siervo de Jesucristo, siervo del Señor, estando en el concilio también experimentó el desánimo. También el desánimo quiso alejarlo del proyecto divino. No está escrito en la Biblia, pero por lo que sigue después, entiendo que Pablo estaba desanimado, quería que Dios también le quite la vida, no quería continuar con la predicación, no quería. Estoy hablando de Pablo, de un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de Dios, pero que sin embargo a causa de las persecuciones y de muchas cosas que él pasó en su ministerio, ahora está desanimado en el concilio y no quiere continuar más, no tiene las ganas para continuar, no tiene la fuerza para continuar, no tiene el aliento para continuar. Pero ahí llegó Jesús. Y en ese mismo lugar se le presentó y le dice: ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Pablo. Porque así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas también en Roma. Quiero decirte, Pablo, que tu ministerio todavía no ha terminado. Tu ministerio apenas recién está comenzando. Tengo proyectos contigo no solamente en Jerusalén, tengo proyectos contigo en Roma. En Roma hay gente que necesita escuchar de ti. En Roma hay gente que te está esperando. En Roma es necesario que mi palabra sea predicada. Y tengo una noticia, Pablo, necesito que te vayas a Roma. Te necesito allá. Le estaba animando a su siervo porque todavía había proyectos divinos en la vida del siervo. No sé si hay alguno que está aquí pensando en tirar la toalla. Todavía hay proyectos contigo, varón. Todavía hay proyectos contigo, mujer. Por supuesto que el que trabaja para desanimar, el que hace todo para desanimarte es el adversario. Cristian, nuestro hermano evangelista, en la
vigilia del viernes dijo que Dios le reveló que el diablo está trabajando para desanimar a algunos de los creyentes. Hay un adversario que trabaja para desanimar los creyentes, para desanimar la iglesia. Cuando vamos a la Biblia, a Nehemías junto con el pueblo de Israel estaba haciendo una gran obra de reconstrucción. Estaba haciendo un gran trabajo cuando aparecieron ¿quién? Los enemigos, influenciados por Satanás. ¿Para qué? Para hacerlo desistir del trabajo, para hacerlo desistir de la misión, para hacerlo desistir del trabajo de reconstrucción que ellos estaban haciendo. De la misma manera hay un adversario que quiere desanimarte a ti, que quiere desalentarte, que quiere que tú no continúes con el proyecto de Dios, con el ministerio. Es por eso es que es necesario que cada uno de nosotros aquí en esta noche tomemos un compromiso serio de animarnos los unos a los otros. Es necesario que usted y yo tomemos un compromiso de animarnos. ¿Cómo se anima? A través de la palabra de Dios, a través de una buena actitud, a través de un gesto. Hay muchas maneras de poder animar y alentar a tu hermano. Tú sabes cómo hacerlo. A ver, ayúdenme, a ver, acá los jóvenes que son de la iglesia, ¿qué manera hay para animar a su hermano? Con una palabra, con un gesto, con una actitud, ¿qué otra manera? ¿Cómo? Visitándolo, orando. Hay muchas maneras de animar a alguna persona. En lo personal considero que todas las personas en algún momento de su vida quisieron desistir. En algún momento de su vida quisieron tirar la toalla. Todos. Por más fe que tenga, por más espiritual que sea, por más fuerza que tenga, todos en algún momento quisieron tirar la toalla, incluyéndome a mí y todos los que están detrás mío. ¿O hay alguno que nunca pensó eso? Todos en algún momento. Es por eso es que cobra sentido esta palabra de Pablo, de animaos los unos a los otros. Estoy terminando. Que hoy no te vayas a tu casa sin antes darle una palabra de ánimo a alguien de la iglesia, de tu hermano. No te vayas de la iglesia sin darle un abrazo a alguien, tal vez lo está necesitando. Dios quiere usarte a ti también. Que no termine este día sin hacer un llamado a alguna persona, sin mandar un mensajito, un WhatsApp a alguna persona, dándole una palabra de aliento, dándole una palabra de ánimo. Hacelo. Quiero animarle a la iglesia del Señor. Fuerza, hermana Rosa, que perdió a su mamá. Fuerza en el nombre de Jesús. Fuerza, hermana Nora Ayala, se puede con Cristo. Fuerza, hermana Mirta, todo es posible con Cristo. Hermana Lidia, fuerza, Dios es fiel. Fuerza. Hermano Fabián,
Fuerza. Fuerza, Félix. Vamos. Vamos, ánimo. Si no lo hacemos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer? Vamos, Pablo, Paola, fuerza. Se puede, varón. Se puede. Todo es posible con Dios. Dios puede cumplir ese deseo. Lo va a hacer. La Biblia no habla de gente que supo animar. Algunas veces el líder al pueblo, a veces el pueblo al líder. Nehemías fue un líder que supo animar a su pueblo, como lo estoy haciendo yo hoy. Nehemías le dice: vamos, peleen. Vamos, peleen por su hermano, por su hijo, por su hija, por su casa. Vamos, peleen. Pelea por tu casa. Quiero animarte hoy también. Pelea por tu casa, pelea por tu matrimonio, pelea por tu ministerio, pelea por tu hogar, pelea por tus hijos, por tus nietos, pelea por lo que vienen después de ti. Pelea, 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 pelea. En el nombre de Jesús, pelea. Yo quiero hacer como Nehemías. Te animo a que sigas peleando. No tires la toalla. Gedeón animó a sus 300. Pero también hay pasaje que el pueblo animó a los líderes. La iglesia de Filipos, con su actitud, animó al siervo Pablo. El espíritu de Pablo se sintió reconfortado, y en la carta que escribe a los filipenses le agradece tanto. Ninguna iglesia tuvo el cuidado que tuvieron ustedes, filipenses, de tener cuidado de mis necesidades personales. Le mandaron provisiones para el siervo de Dios, los filipenses, y él dice: ninguna iglesia hizo eso de participar de mis necesidades conmigo. Y esa actitud de los filipenses fortaleció, animó al hombre de Dios. Tu líder de departamento necesita una palabra tuya, una actitud también. Si está tu líder de departamento, que seguramente están todos acá, antes de terminar el culto va a dar una palabra de ánimo. Lo necesita. El pueblo animó a uno de sus líderes, Esdras. Le dice: levántate, porque esta es tu obligación. Levántate, Esdras, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Levántate, pon manos a la obra, esfuérzate. Y esa palabra animó al siervo de Dios. Póngase de pie, por favor.